Buenas tardes, soy integrante del grupo número 4 con la compañera Sandra Milena Quiñones y el compañero Diego Eduardo Puentes. El caso número 1 plantea: Pepito es un estudiante de 7 años que fue adoptado a los 2 meses de nacer, está ahorita en segundo grado, es un estudiante juicioso, pero apenas sabe leer, escribir y hacer cálculos mentales. Observación: a primera vista es un niño muy tímido, muy alegre, muy afectuoso, pero es un niño que tiene alteraciones de conducta. En ocasiones hay episodios desafiantes, sobre todo con su padre, que representa la figura principal en su educación. En el reconocimiento del problema se puede observar que el niño tiene TDAH o falta de déficit de atención, no presta atención y comete errores por descuido. En ocasiones parece que no escuchara cuando se le está hablando, se le bloquea las actividades que están haciendo y no habla. Es olvidadizo, olvida cuando está haciendo la tarea y se distrae fácilmente ante cualquier estímulo externo. En las hipótesis y las predicciones podemos determinar que se va a hacer un tratamiento multimodal, primero con una psicoterapia para padres y maestros, para brindarles estrategias de manejo de comportamiento, estrategias de comunicación y estrategias para mejorar el autocontrol en los niños. Como segunda medida, un tratamiento farmacológico está a base de antidepresivos, de fármacos adrenérgicos alfa número 2 y los fármacos dopaminérgicos. Esta medicación la da únicamente el psiquiatra. Como tercera medida tenemos el tratamiento psicopedagógico, que está dirigido a mejorar las habilidades del menor, como su comportamiento a la hora de estudiar y de hacer los deberes. Este tratamiento, junto con los otros dos, o sea, el tratamiento multimodal en completo, se lleva a cabo con Pepito, con su familia, con los profesores, todo para aportar información del entorno y estrategias de cómo tratarlo. Se analizaron los siguientes datos: cuestionarios y entrevistas, fotografías, documentos elaborados por Pepito, otros documentos que aportaron los docentes, intervenciones realizadas al paciente en el ámbito de la lectura, la escritura, la lógica matemática y en el ámbito del inglés. Y ya finalizando, comunicamos los siguientes hallazgos. En lo referente al aprendizaje en la lectura y la escritura, el niño presentó un avance significativo, ya está aprendiendo a leer. En cuestión de matemáticas, el aprendizaje ha sido un poco más lento que en la lectura y escritura, pero sí se ha visto un poco de avance, y gracias a unos letreros elaborados por la maestra y por los padres, se ha venido aprendiendo los colores, las partes del cuerpo y algunos animales en inglés. Gracias. Un saludo para todos, mi nombre es Sandra Milena Quiñones, pertenezco al grupo número 4 y el día de hoy les voy a exponer un poco sobre el caso número 2. En una institución de Bogotá, en grado noveno, en un salón de 45 estudiantes, hay un grupo de 5 estudiantes que se caracterizan por ser muy alegres, creativas y espontáneas. Sin embargo, para mitad de año, después del receso, una de ellas comienza a mostrar cambios repentinos de comportamiento y de humor. Entonces, en cuanto a la observación, pasadas varias semanas, uno de los profesores de la institución se da cuenta que la estudiante está presentando comportamientos inusuales y que su manera de ser ha cambiado drásticamente. Por tal motivo, decide hablar con ella e indagar en cuanto a sucesos pasados, entre eso la semana de receso, causándole al estudiante una alteración inmediata entre rabia y llanto. Por ende, la estudiante es remitida inmediatamente a la psicóloga de la institución. En cuanto a la pregunta que surge es ¿qué sucedió durante la semana de receso que ha causado en la estudiante cambios repentinos de humor y cómo se puede tomar acción frente a dicha situación? Listo. Surgen diferentes hipótesis y diferentes factores. Entonces, teniendo en cuenta las afirmaciones mencionadas por el docente y evidenciando los cambios en la estudiante frente a cómo era antes de salir de receso, la psicóloga supone que hay varias razones por las cuales la estudiante está presentando estas irregularidades. Entonces, ¿cuáles son los factores que están implicados? Por ejemplo, la edad de la estudiante está entre los 15 y 16. El núcleo familiar es muy corto o es muy pequeño porque solamente es mamá, papá y ella. Y alteración en la conducta, que es lo que se observó. Entonces, primero, hubo una situación en el hogar
La posible hipótesis es que hubo una situación en el hogar, probablemente violencia intrafamiliar. La segunda, como está en un proceso de pubertad y de cambios, puede ser que esto esté implicado y sea la razón. Y tercero, la estudiante puede estar pasando por una relación sentimental, porque precisamente pues están en la edad de experimentar. En cuanto a las soluciones que se le dio a este caso o los posibles supuestos, primero, se evidencia una violencia. Segundo, durante una charla extracurricular se habla de los diferentes tipos de maltratos existentes y la importancia del apoyo familiar en estos. A lo que el estudiante refuta que qué se puede hacer en esos casos si el maltrato o la violencia viene directamente desde la familia. Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Soy el estudiante Diego Eduardo Puentes, el grupo número 4 de Psicología Virtual, el cual estamos viendo referencia del método científico, el cual nos dan 4 puntos importantes, que es la observación, planteamientos del problema, la hipótesis y la experimentación. Nuevamente o lastimosamente por cuestiones de tiempo no podemos llegar hasta ese punto, pero bueno. Primero que todo, o para observar, el tema que he elegido es, el tema que se eligió, disculpe por favor, el tema que yo elegí fue el suicidio en los funcionarios de la Policía Nacional. Eh, el planteamiento o la observación que puedo realizar en la observación es que los factores estresantes que no se encuentran en otras profesiones, el uniformado está realizando inicialmente actividades pues de vigilancia, su salud física y la vida misma están en riesgo a diario, es decir, por el simple hecho de representar la autoridad, portar un uniforme lo pone en riesgo diariamente. Hay miles de temas, por ejemplo, mmm, por cuestiones laborales, hoy estás con tu familia reunido y te llaman y te dicen preséntate al comando y chao. Sales trasladado a X kilómetros de distancia que a tu familia solamente la podrás ver es muy esporádicamente y ahí es donde empiezan los problemas sentimentales, económicos, la pérdida de comunicación con sus hijos y se empiezan a formar una bola de nieve ciertos temas negativos. Inclusive hasta el comportamiento de los niños también suele ser muy importante en eso. Las horas largas de trabajo, un fin de semana que en vez de estar con su familia debe estar trabajando de noche. Esas son varias cosas que he podido fijarme y que lleva a que el policía cometa ese tipo de actuaciones, el consumo de sustancias alucinógenas, el consumo de bebidas embriagantes, los fracasos sentimentales y demás. Bueno, podemos continuar. Eh, Continuamos con con el siguiente problema que estamos hablando de la hipótesis. ¿Qué podemos decir en mi hipótesis o experimentación? Aunque he sido muy corto y muy exacto en el tema por cuestiones de tiempo, yo podría decir que en la experimentación o en la hipótesis, hombre, si van a trasladar al uniformado porque se debe de hacer, porque no da cabalidad para que el policía trabaje en su misma zona de confort. Por lo menos no trasladarlo tan lejos, dejarlo en el mismo lugar, una distancia no mayor de 3 horas y no a 17 y 18 horas. Mm, por ese lado, yo diría que también es buenísimo que el personal de la salud no solamente tenga abierta esa línea de call center, sino que también llegue a cada rincón del país para que atienda al uniformado, le preste la ayuda emocional, porque de mi parte, por experiencia propia, distingo a muchos compañeros que son muy machistas. Su ego de hombre no les permite dar ese paso por una llamada, pero yo estoy más que seguro que si llega una persona a ofrecerle ese servicio, créame que el policía se va a abrir, va a abrir sus pensamientos y sus miedos. Y algo muy importante,
en esta experimentación me encantaría que vincularan a los familiares de los policías a estas charlas psicosociales, a estas terapias psicológicas, porque obviamente nosotros trabajamos de la mano, o sea, nosotros con nuestro familiar, nuestra familia es el talón de Aquiles y si nuestra familia está bien, nosotros estamos bien, ¿cierto? De eso siempre he dicho que su núcleo familiar es el motor del policía eh, por esa situación. Debemos comunicar, como ya lo había mencionado, de los traslados y demás. Algo que quiero hacer énfasis es la ley 1015 del 2006, que es el código disciplinario de la Policía Nacional, donde es sanción, destitución o multas. Yo diría que este tipo de circunstancias son importantes, causan disciplina, pero casos como el consumo de sustancias alucinógenas, la ingesta de bebidas embriagantes, la violencia intrafamiliar, tratarlo psicológicamente, así como darle una orientación, una ayuda al policía antes de eh, tomar esta clase de salidas disciplinarias, que eso en vez de colaborar al policía como que aumenta más el problema. Esos son mis tipos, ese es mi puntos de vista desde el método científico, pero quiero también dar aclaración a algo para que todo el mundo lo conozca por si de pronto no lo tenía presente. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuál es el objetivo? Pues sensibilizar al personal, ¿cierto? De sensibilizar a los seres humanos de que acudan a esta ayuda. Que esto, como dicen muchos, que esto es de locos. No, eso no es de locos. Eso son las personas que quieren salir adelante, que quieren solucionar sus problemas y no solucionarlos de la forma más cruel y de la forma más déspota que es quitándose su vida. Yo les agradezco mucho su atención. Feliz noche. Gracias totales.